Gracias, Marbeli. Bueno, vamos a escuchar a Ana. Ana Abreu, ¿no? No. Buenas tardes. Esta interrogante que planteó recientemente es una interrogante que todos tenemos, especialmente mi nueva generación. Nosotros analizamos mucho el cómo podemos nosotros llegar a un acuerdo. Yo pienso que previo al diálogo externo o el diálogo social, es necesario que nosotros tengamos un diálogo interno, que aclaremos nuestras ideas, porque esta parcialización excesiva de la que nos han estado hablando nos ha llevado a un conflicto de lenguaje, en el que nosotros propiamente tenemos conceptualizaciones diversas en cuanto a un mismo tema que estemos conversando. Nosotros debatimos con respecto a una definición y tenemos ideas diferentes. Y como estamos tan parcializados y ha habido tanta tensión política y ha habido tanta represión y nosotros estamos obligados a sencillamente mantener nuestras ideas como propias, el diálogo termina estando como en un segundo lugar. El diálogo interno es como el que manda, por decirlo de alguna manera. Yo pienso que es necesario que dejemos de pensar que los prejuicios que tenemos son inferencias. Nosotros tenemos una idea y pensamos que es una realidad y lo que hacemos es poner al otro como si fuera un enemigo, ¿okay? El que está de este lado político izquierdista plantea al otro como un enemigo y sencillamente no funciona, no es una falsa dicotomía. Entonces pienso que si nosotros abrimos el espectro, por lo menos como juventud, abrimos el espectro y nos sacamos el prejuicio de que está el amigo y está el enemigo y entendemos que la sociedad es algo muchísimo más complejo, podemos por lo menos dar el primer paso para el diálogo interno y posteriormente un diálogo externo, y será cuando podremos empezar a llegar a los acuerdos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora a Fiorella, que es egresada de Sociología recientemente, supongo. En julio. Felicitaciones, Fiorella. Hola, buenas tardes. El foro plantea la sociedad civil como un epicentro dentro de la transformación y la transición que tendría que tener Venezuela. Sin embargo, y aprovechando la presencia de la historiadora Inés Quintero, quisiera plantear mi pregunta hacia el aspecto militar. Históricamente, las transiciones venezolanas han necesitado del visto bueno o no de al menos la no interferencia de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dada la profundidad política y la politización que tiene la FARC actualmente y los asuntos tanto en los roles materiales como económicos del país, ¿qué lecciones concretas del pasado nos sirven a nosotros como sociedad civil para lograr despolitizar y reinstitucionalizar el sector militar sin que se sienta amenazado y boicotee el proceso de la transición? Gracias. Gracias, Fiorella. Gracias. Mi nombre es Martín Padrino. Bueno, mi preocupación tiene que ver un poco con el planteamiento de la profesora Inés, ¿no? Cuando nos ilustra que el tema de la sociedad civil requirió precisamente el evento de 1811, ¿no? Para empezar a hablar o caminarnos por esta vía. Ahora, profesora, mi pregunta tiene que ver con que esta noción de sociedad civil que nació, que como concepto, categoría en construcción, no también podemos decir que como inició esa construcción también fue progresivamente deconstruida al punto que se planteó para ser contralora del poder. El poder terminó siendo contralor de la sociedad civil porque es una herramienta que mina las posibilidades autoritarias de la cultura que nosotros hemos heredado. Entonces, si es así, ¿en qué momento nos encontramos ahora cuando quienes están marcando las pautas sobre la organización de la sociedad no necesariamente somos los desposeídos de ese poder? Ahora, ¿qué hacer en ese contexto? Cuando el mismo Estado se transformó en un mecanismo de persecutor de la sociedad.
cuando tenemos planteamientos como la misma ley de amnistía, que sencillamente yo siento que está sobre fango realmente, porque es una ley que en vez de ejecutar el objetivo central del cometido central, toda ley tiene su objeto, esta ley es algo así como extraña, ¿no? Un objeto que tiende a ser cuestionado por los intereses del mismo poder. Es decir, yo libero a quien me conviene. Entonces la pregunta es, ¿no seguimos construyendo una estructura de terror desde el mismo Estado y que la sociedad civil está amarrada? Porque realmente para lograr ese consenso, esa articulación, ese diálogo, necesitamos de la democracia, necesitamos de la libertad, pero realmente en este momento esa libertad puede ser suficiente, esa brecha que abre para que esa sociedad civil se logre empoderar, porque hay otro elemento acá, es el diálogo. Ahorita ni en los condominios se dialoga. O sea, el debate de los condominios se da por WhatsApp y vaya usted a saber el debate que se da, el calibre del debate. Es decir, yo siento que la gente es ante el terror que le ha generado este mismo modelo de Estado, la gente lo que ha generado es un odio contra el compañero, el que tiene al lado. Entonces, lamentablemente, eso no es un elemento que termina de minar esa posibilidad para que la sociedad civil sea precursora de un proceso de transformación. ¿Cómo hacer con este contexto y este momento histórico que vamos hacia el silencio? Una sociedad que avanza más hacia el silencio, que impone un mercado, que demanda la obediencia. ¿Cómo hacer ahí precisamente? ¿Cómo hacemos para romper eso? Para que realmente se encauce un proceso verdadero de transformación. Gracias. Gracias, Martín. Buenos días, Augusto Soto Aguirre, afortunadamente egresado de esta excelente universidad. Médico, pediatra, forense, criminalista y bueno, de todo un poquito. Eso de pediatra y forense por 20 y pico de años creo que me dio la posibilidad de acercarme más a lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es la sanación y lo que es la responsabilidad de todos y cada uno en esta vida. Contentísimo porque estoy viendo este primer foro de mi hermano Carlos Molina, mi querido Brujulita, quien conozco desde hace más de 50 años, ¿no? Y él sabe la preocupación que tenemos, de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, y es la importante. Me siento muy feliz porque hay más jóvenes que menos jóvenes, ¿no?, de este lado del grupo. Sin embargo, la juventud no solamente es la edad, la juventud está en el alma, en las ganas de vivir, ¿no? Recuérdense que hoy estamos vivos, dentro de un segundo no lo sabemos. Es importante, y yo lo digo mucho a los pacientes, y los sanos, sobre todo a aquellos pacientes con patologías graves, cáncer, esclerosis múltiple, patologías raras, les doy duro en la conciencia y muchos se curan una vez que se hacen responsables de su salud. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de lo que pasa aquí en adelante con nosotros, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestro país y con nuestro mundo. Por eso me contenta que esté el foco del mundo en Venezuela y no es casualidad. Y debemos darle gracias a Dios por tener tantas fortalezas, tantas riquezas naturales y sobre todo esto que nos pasó, que para mí ha sido una bofetada de este gobierno de 27 años a la conciencia de todos nosotros, donde nos pudieron manipular, engañar, convencer. Todavía estamos mucho engañados y creemos que era lo que ellos decían, ¿no? Sin olvidarnos que existen todavía gobiernos de izquierda respetuosos, que respetan el acto democrático, pero esto no, esto fue otra cosa que lo que tenemos que analizar es lo que pasó para ver qué vamos a hacer ahora. Me gusta mucho, me encantó la presencia de nuestro rector aquí, de eso es un espaldarazo importante y una conciencia de quién tenemos como rector. Ya se fue, pero es bueno que le llegue ese mensaje a él, ¿no? Y quería resaltar una cosita de cada uno de los expositores. Miguel Ángel Contreras, me pareció importante lo que habló de los derechos de la ciudadanía, me ubicó rápidamente en lo que él es eso, ¿no? Y sobre todo esas últimas preguntas al final de su intervención. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser Puerto Rico, Hawái? ¿Queremos ser Japón? ¿Queremos ser Alemania? Investiguen ustedes, los más chamos, qué pasó y por qué esos países resurgieron y cómo resurgieron. Para el amigo
Juan Luis Sosa, me interesó mucho que concienticemos, perderle el miedo al disenso. Importante eso porque tenemos que elevar la tolerancia. Somos diferentes y podemos todos apuntar a un solo sitio entendiendo el disenso y la tolerancia. Y nuestra profesora Bella Nieves, bueno, qué más que saber que tenemos que ver por el retrovisor, no solamente por el parabrisas hacia adelante, sino ver nuestra historia que está llena de ejemplos bellísimos de cómo enfrentamos esto hace 100, 200 años. Y para terminar, quería darles 3 ejemplitos de pueblos que han salido recientemente de la ruina, de la pobreza, de la corrupción, de la maldad, y hoy son ejemplos mundiales, pero son poco conocidos. Y eso se lo dejo a ustedes como docentes y, digamos, maestros de la sociología, de la historia, para que lo manejemos. Estonia, en 1991, este país de Europa, ¿verdad?, logró un milagro digital, con la parte tecnológica y digital logró reventar todo lo que era la corrupción, dándole poder directo a la ciudadanía. Botswana, en África, ¿verdad? En África, desde 1966, con la fortificación de las instituciones, fue que logró y ha logrado un país de África del Sur con mucha belleza, mucha ética. Y Corea del Sur, desde 1953, después de la Guerra Corea, con la educación. Esas 3 cositas nos pueden ayudar a pensar un poquito hacia dónde vamos, responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y para terminar, recuérdense que las universidades son el cerebro de la transición y su rol tiene que ser técnico, ético y pedagógico. Muchas gracias.